¿Qué tal amigos de la Tlayuda Chida? Este es el análisis de la quiniela 1990. Cabe mencionar que esta quiniela tendrá 4 partidos correspondientes a la segunda división española, 2 de la Liga de Suecia, 1 del Brasileirao, 4 de la MLS, un amistoso internacional, la final de la Champions y un partido de la Liga Uruguaya. El partido que abrirá esta quiniela es el tercer partido, que será el 31 de mayo a las 9. Y el que lo cerrará será el sexto partido, que es entre Minnesota y Filadelfia, el día 2 de junio a las 3 de la tarde. Sin más, comencemos con el análisis. El primer encuentro es un partidazo entre el Tottenham y el Liverpool, es la final de la Champions League. El Tottenham en sus últimos 5 partidos acumula 3 derrotas, una victoria y un empate, siendo este empate el más reciente y fue contra el Everton. Por su parte, el Liverpool en sus últimos 5 encuentros acumula 4 victorias y una sola derrota, siendo esta derrota en la ida de las semifinales de la Champions y fue contra el Barcelona. Y en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, el balance le favorece al Liverpool en los últimos 5 encuentros con 3 victorias. Hay un empate y una victoria para el Tottenham. Y en el histórico también el balance le favorece al Liverpool con 25 victorias. Hay 14 victorias del Tottenham y 17 empates. La última vez que un equipo primerizo ganó la Champions fue en el 2012 y fue el Chelsea en la final de Múnich. Cabe mencionarlo porque el Tottenham nunca ha ganado la Champions League. De hecho, es la primera vez que llega hasta la final. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del Liverpool, debido a que tiene más historia en esta competencia y tienen ese ánimo y como esa espinita clavada de no alzarse con la Premier League. Yo creo que eso sí puede pesar al final del partido. Así que nuestro pronóstico es victoria del Liverpool. El segundo partido es un amistoso internacional, es entre Venezuela y Ecuador. El encuentro se llevará a cabo en Estados Unidos, así que no diré cómo vienen como local o visitante en cada caso. Venezuela en sus últimos 5 encuentros acumula 2 victorias, 2 empates y una derrota, siendo esta derrota la más reciente fue contra la selección de Cataluña. Ecuador por su parte en los últimos 5 partidos acumula 2 empates, 2 victorias y una derrota, siendo un empate contra Honduras su resultado más reciente. Y en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, el balance en los últimos 5 partidos le favorece a Ecuador con 3 victorias y hay 2 empates. Debido a esta histórica supremacía de Ecuador sobre Venezuela, nuestro pronóstico también es visitante, gana Ecuador. El tercer partido corresponde a la MLS. El encuentro es entre Vancouver y Toronto. Ambos conjuntos son de Canadá, pero juegan en la MLS. Están en diferentes conferencias. El Toronto en su conferencia es séptimo con 17 puntos, mientras que el Vancouver es noveno con también 17 puntos. Vancouver en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 empates y una derrota, siendo una victoria contra Dallas su resultado más reciente. Como local en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, un empate y una derrota. Por su parte, Toronto en los últimos 5 encuentros acumula 4 derrotas y un empate, y en sus últimas 4 visitas solo acumula una victoria y 3 derrotas. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, en los últimos 4 hay 2 victorias para cada equipo. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El partido también es de la MLS, es entre Dallas y Seattle Sounders. Dallas en sus últimos 5 partidos acumula 4 derrotas y un empate, siendo una derrota contra el Vancouver su resultado más reciente. Como local en sus últimos 4 partidos acumula una victoria, una derrota y 2 empates. Seattle por su parte en los últimos 5 encuentros acumula 2 victorias, 2 empates y una derrota. Y en sus últimos 4 partidos como visitante acumula 2 derrotas y 2 empates. En los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, en los últimos 5 partidos hay 2 victorias para cada equipo y un empate. Y en los últimos 5 partidos donde Dallas fue local, el balance le favorece totalmente a Dallas con 4 victorias y hay un empate. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de Dallas. El quinto partido es entre Colorado y Cincinnati. Ambos equipos están en el fondo de sus respectivas conferencias. Cincinnati tiene 11 puntos, mientras que Colorado 8 puntos. Colorado en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias y 3 derrotas, siendo una victoria contra Columbus Crew su resultado más reciente.
En los últimos 5 partidos como local acumula una victoria y 4 derrotas. Cincinnati, por su parte, en sus últimos 5 partidos acumula 4 derrotas y una victoria, siendo una derrota contra New York su resultado más reciente. Como visitante, en sus últimos 5 partidos acumula 5 derrotas. Ya en los enfrentamientos directos únicamente se han enfrentado una vez y lo ganó Cincinnati. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El sexto partido también corresponde a la MLS. El encuentro es entre Minnesota y Filadelfia. Minnesota se encuentra en la quinta posición de la Conferencia Oeste con 21 puntos, mientras que Filadelfia se encuentra en la segunda posición de la Conferencia Este con 24 puntos. Minnesota en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 derrotas y un empate, y como local en sus últimos 5 encuentros acumula 3 victorias, una derrota y un empate. Filadelfia, por su parte, en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, un empate y una derrota. Y como visitante en sus últimos 4 encuentros acumula 2 victorias, una derrota y un empate. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos solo se han enfrentado en 2 ocasiones, habiendo una victoria para Filadelfia y un empate. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de Minnesota. Para el séptimo partido nos vamos al Brasileirao. El encuentro es entre el Ceará y Santos. Santos se encuentra en la quinta posición con 11 puntos, mientras que el Ceará se encuentra en la 14 con 6 puntos. Ceará en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias y 3 derrotas, y como local acumula 2 victorias, 2 derrotas y un empate en sus últimos 5 encuentros. Santos, por su parte, acumula 3 empates, una victoria y una derrota en sus últimos 5 partidos. Y como visitante, en los últimos 4 partidos acumula una victoria, 2 derrotas y un empate. Ya en los enfrentamientos directos hay un empate y una victoria de Santos en sus 2 últimos encuentros. Y estoy tomando estos debido a que son los que se encuentran más recientes, ya que para tener el siguiente encuentro nos tenemos que remontar hasta el 2011 y no nos da un dato fiable de cómo se han comportado los resultados entre ambos conjuntos. Nuestro pronóstico para este partido es una victoria de Santos. Para el octavo partido nos vamos a la Liga de Suecia. El encuentro es entre Falkenberg y Kalmar. Falkenberg se encuentra en la posición 16 en el fondo de la tabla con 6 puntos, mientras que Kalmar se encuentra en la posición 11 con 12 puntos. Falkenberg en sus últimos 5 partidos acumula 3 derrotas y 2 empates, siendo un empate contra el Helsingborg su resultado más reciente. En sus últimos 4 partidos como local acumula 3 derrotas y un empate. El Kalmar, por su parte, acumula 2 derrotas, 2 empates y una victoria, siendo un empate contra el Elfsborg su resultado más reciente. Y como visitante, en sus últimos 5 partidos acumula una victoria, 2 empates y 2 derrotas. Ya en los enfrentamientos directos no los voy a tomar en cuenta debido a que no se han enfrentado de forma reciente. El encuentro más reciente data del 2016 debido a que un equipo descendió y apenas ascendió en esta temporada. Si tomamos en cuenta estos partidos, en sus últimos 5 partidos el Kalmar tiene una supremacía con 5 victorias. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del visitante, gana Kalmar. El noveno partido también corresponde a la Liga de Suecia. Cabe mencionar que el Häcken tiene encuentro el día 30 contra el Eskilstuna, mientras que el Elfsborg no tiene partido entre semana. El Elfsborg se encuentra en la posición número 7 con 16 puntos, mientras que el Häcken se encuentra en la quinta con 20 puntos. El Elfsborg en sus últimos 5 partidos acumula 2 empates, 2 derrotas y una victoria, siendo un empate contra el Kalmar su resultado más reciente. Como local en sus últimos 4 partidos acumula 3 victorias y un empate. Por su parte, Häcken en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, un empate y una derrota, siendo una derrota contra el Göteborg su resultado más reciente. Como visitante acumula 2 victorias, una derrota y un empate en sus últimos 4 partidos. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, en los últimos 5 partidos el balance le favorece al Häcken con 3 victorias y hay 2 victorias por parte del Elfsborg. En los últimos 5 partidos donde el Elfsborg fue local, el balance también le favorece al Elfsborg con 3 victorias y hay 2 victorias para el Häcken. Nuestro pronóstico para este partido es un empate. Para el décimo partido nos vamos a la segunda división española.
El encuentro es entre el Mallorca y el Granada. El Mallorca se encuentra en la quinta posición con 67 puntos, mientras que el Granada es segundo con 75 puntos. El Mallorca en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias y 2 derrotas. Y como local en sus últimos 5 partidos acumula 5 victorias. El Granada por su parte acumula 3 victorias y 2 empates en sus últimos 5 partidos, siendo un empate contra el Cádiz su resultado más reciente. Y como visitante acumula 2 victorias, 2 derrotas y un empate en sus últimos 5 encuentros. Ya en los enfrentamientos directos no se han enfrentado de manera continua en un lapso considerable de tiempo. El partido más reciente entre ambos fue en el 2018 y de ahí nos tenemos que remontar hasta el 2016, aunque en el histórico hay una tendencia favorable hacia el Granada. Nuestro pronóstico para este partido es un empate. El 11º partido es entre Las Palmas y Almería. Las Palmas se encuentra en la posición 13 con 52 puntos, mientras que el Almería se encuentra en la posición 9 con 56 puntos. Ambos equipos ya no se juegan nada en la cuestión del ascenso o descenso en la liga. Las Palmas en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias y 2 derrotas, siendo una derrota contra el Osasuna su resultado más reciente. Y como local en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias y 2 derrotas. El Almería, por su parte, acumula 3 derrotas, un empate y una victoria en sus últimos 5 partidos, siendo un empate contra el Alcorcón su resultado más reciente. Como visitante acumula una victoria, 3 derrotas y un empate en sus últimos 5 partidos. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos en los últimos 5 partidos, el balance le favorece ligeramente a la Almería con 3 victorias y hay 2 empates, aunque cabe mencionar que tampoco se han enfrentado de manera consecutiva en un lapso considerable de tiempo. Su encuentro más reciente fue en el 2018 y de ahí nos tenemos que remontar hasta el 2015 y posteriormente hasta el 2013. Así que no voy a tomar en cuenta estos resultados. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El 12º partido es entre el Elche y el Deportivo La Coruña. El Elche se encuentra en la posición 11 con 54 puntos, mientras que el Deportivo La Coruña se encuentra en la posición 7 con 64 puntos. De hecho, el Deportivo La Coruña tiene igual cantidad de puntos que el sexto lugar, que es el Cádiz. Esto es importante debido a que en la segunda división española, del lugar 3 al 6, van a un playoff para ver quién va a ser el último equipo que va a ascender a la primera división. El Elche en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, siendo un empate su resultado más reciente. Y como local en sus últimos 4 partidos acumula 4 victorias y una sola derrota. El Deportivo por su parte acumula 2 derrotas, 2 victorias y un empate en sus últimos 5 partidos, siendo una victoria contra el Mallorca su resultado más reciente. Como visitante acumula 2 victorias, 2 derrotas y un empate. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos sucede casi lo mismo que en los anteriores equipos, no se han enfrentado de manera continua en un lapso considerable de tiempo. El encuentro más reciente es del 2018 y a partir de ahí tenemos que remontarnos hasta el 2015. Nuestro pronóstico para este partido, y debido a la necesidad que tiene el Deportivo La Coruña de sumar puntos, es una victoria del visitante, gana el Deportivo. El penúltimo partido es entre el Albacete y el Málaga. El Albacete se encuentra en la tercera posición con 71 puntos, mientras que el Málaga se encuentra en la cuarta con 68 puntos. Cabe mencionar que el Albacete se encuentra únicamente a 4 puntos del segundo lugar, que también va a ascender automáticamente. De ahí la importancia de sumar. Y el Málaga ya se antoja muy difícil debido a que está a 7 puntos del segundo lugar y con únicamente 2 jornadas por disputarse, contando la de esta quiniela. El Albacete en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 derrotas y un empate, siendo una victoria contra el Sporting de Gijón su resultado más reciente. Y como local acumula una victoria, una derrota y 3 empates en sus últimos 5 partidos. El Málaga, por su parte, acumula 3 victorias, un empate y una derrota en sus últimos 5 partidos, siendo una victoria contra el Zaragoza su resultado más reciente. Como visitante acumula 3 victorias, una derrota y un empate en sus últimos 5 partidos. Ya en los enfrentamientos directos pasa lo mismo que en anteriores equipos. No se han enfrentado de manera continua. El encuentro más reciente data del 2018 y después nos tenemos que remontar hasta el 2008.
Hay una enorme necesidad del Albacete para seguir sumando y poder acabar segundo, aunque cabe mencionar que no depende de sí mismo para ello. Así que nuestro pronóstico es victoria del local, gana Albacete. Para el último partido nos vamos a la Liga Uruguaya. El encuentro es entre el Plaza Colonia y el Racing de Montevideo. El Plaza Colonia se encuentra en la posición 15 con 11 puntos, mientras que el Racing Montevideo se encuentra en la posición 11 con 15 puntos. Plaza en sus últimos 5 partidos acumula 2 empates y 3 derrotas, siendo un empate contra el Montevideo Wanderers su resultado más reciente. Como local, en sus últimos 5 partidos acumula una victoria, 3 derrotas y un empate. Por su parte, Racing Montevideo en sus últimos 5 partidos acumula 3 derrotas, una victoria y un empate, siendo una derrota contra el Danubio su resultado más reciente. Y como visitante, en los últimos 4 partidos acumula 2 empates y 2 derrotas. Ya en los enfrentamientos directos, tampoco se han enfrentado de manera continua, de hecho en el 2018 no se enfrentaron. Del 2017 al 2015 hay un total de 4 empates y una victoria de Racing Montevideo. Nuestro pronóstico para este partido es una victoria del local.